Hola a todos. Este es un video para hablar acerca de la última película de Marvel, Spider-Man lejos de casa. Y aunque no tenía pensado hacer un video originalmente sobre esta película, al salir de la sala no pude hacer otra cosa ya que esta película es la última de Spider-Man, es decir, la más reciente que ha salido hasta el momento. Y siempre he tenido un conflicto con este Spider-Man a comparación de otros actores como Tobey Maguire o Andrew Garfield. Y es que, aunque yo crecí con la trilogía original de Sam Raimi, la segunda película de The Amazing Spider-Man para mí ha sido la mejor película que ha habido de Spider-Man. Y hay una razón muy sencilla. Esa película no solamente te muestra a Spider-Man. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que poseía Tobey Maguire era un gran Peter Parker. Él reflejaba a la perfección el tipo de persona que era Peter Parker en los cómics. Y al mismo tiempo hacía que sea más fácil para la gente identificarse con él. El problema con él es que no tenía, digamos, el físico y además la tecnología de su tiempo no le permitía, digamos que a la hora de ponerse el traje, transmitirte esa sensación de que es Spider-Man. Cosa que por ejemplo Andrew Garfield sí tenía, pero él carecía de esa habilidad o ese aspecto de empatización o de identificación de Peter Parker. A Andrew Garfield no le crees nada que sea Peter Parker. Es un tipo opuesto y es un tipo popular. Y aunque te lo quieren mostrar diferente en su película, no funciona. Pero cuando él trae el traje de Spider-Man, en especial en la 2, nunca he visto una mejor representación de él porque es no solamente físicamente, cuando trae el traje puesto parece Spider-Man, sino que su personalidad bromista, que al mismo tiempo tiene que ser sutil e ingenioso a la hora de las técnicas, es lo que lo hace bueno. Cosa que lamentablemente para mí, ahora hablando respecto a Tom Holland como Spider-Man, tengo un conflicto. No tanto por el actor, sino más bien por la versión que creó Marvel para incluirlo dentro de su universo. Y eso me molesta porque, en primer lugar, esta versión de Spider-Man es demasiado joven. Y lo que me molesta de que sea demasiado joven es que es muy inmaduro, es decir, es un personaje casi un niño, entonces es muy difícil que te identifiques, no solamente porque yo ya soy mayor, sino para cualquier persona, creer que él esté dentro de esos conflictos. Cosa que por lo menos con los otros Spider-Man, aunque también eran jóvenes, ya tenían un físico por lo menos que les permitía o una experiencia de vida, podías entender sus acciones, cosa que con Tom Holland es un niño manipulable y eso a mí no me gusta. Y otra cosa que siempre tuve un conflicto con este Spider-Man es que lo quisieron hacer gracioso, lo quisieron hacer uno de los grandes chistes que aparecen en las películas de Marvel, para que la gente le agradara cuando apareciera en pantalla, pero eso no es Spider-Man. Spider-Man no solamente son risas. Spider-Man es un personaje que, a diferencia de la mayoría de superhéroes, tú te puedes identificar con él por una razón. Antes, el modelo arqueotípico de los superhéroes era alguien que era más similar a un dios, cosa que pasa con los superhéroes, por ejemplo, con DC. Entonces, era más como admirar ese superhumano que identificarte con él. Y lo que ofreció Marvel en un primer momento con Stan Lee y los superhéroes que él creó es esa identificación, hacerlo real a ese superhéroe, por así decirlo. Y Peter Parker, de todos los que había, era el más realista, era alguien que se enfrentaba a los problemas del día a día, a pagar el alquiler, a tener problemas emocionales, cosas de ese estilo, cosas que las otros no necesariamente pasaban. Incluso tiene un físico más realista, es decir, más de una persona normal que un superhombre superdotado. Ahora, en estas películas quieren agarrar la versión de Peter Parker cuando conoce a Iron Man en los cómics, pero para ese momento en los cómics Peter Parker no es un niño, ya es bastante grande y es por eso que incluso su decisión de revelar su identidad porque se lo pide Iron Man en Civil War es más relevante que lo que hacen en esta película. Y mi principal problema con esta película es que no solamente para mí es la peor película de Spider-Man que hayan hecho, sino que ni siquiera se trata de una película de Spider-Man, es una película de comedia. O sea, Marvel llegó al extremo. Crear una película que ya ni siquiera trata de superhéroes, es comedia, solo chistes a lo estúpido y eso ya me tiene harto porque está bien, o sea, por ejemplo, si me dieran a escoger entre Marvel y DC en las películas, yo escogería Marvel, pero no todas. ¿Por qué? Porque antes esos chistes funcionaban porque servían para alivianar la tensión y le metían dos que tres que funcionaban a lo largo de la película. Pero la película tenía una historia, tenía un personaje principal, tenía un arco que desarrollar y los chistes eran secundarios. Era para alivianar más que nada la tensión. Y ahora la película solamente son chistes, no hay historia, no hay personajes, no hay nada. Y me molesta porque lo quieren disfrazar y te lo quieren vender como, es una comedia juvenil. Nunca fue una comedia juvenil. Spider-Man trataba de un superhéroe. Y tienen que entender eso a la hora de adaptar un personaje. Y me tienen harto porque ya tuvieron su oportunidad con Spider-Man Homecoming. Y esa película, por ejemplo, aunque tampoco me gustó mucho, para mí es mucho mejor que esta porque por lo menos, aunque no era de mi agrado, tenía una historia.
era consistente, había una pequeña evolución de lo que te presentan al principio hacia el final, y Spider-Man maduraba y entendía que no tenía que depender de sus poderes o de su traje para ser un héroe, y eso es lo importante, contarte una pequeña historia, aunque no fuera tan buena, por ejemplo, para mí como el resto de las franquicias de Spider-Man anteriores. Ahora, esta película te vendían algo bueno, lo que más me enfada es que no debía ser mala, y eso es lo que me encabrona, o sea, es decir, yo tenía expectativas, a pesar de que no me gustó la anterior, sentía que esta iba a ser buena. ¿Por qué? Porque tenían un buen villano que era Misterio, porque tenían a los elementales que son muy espectaculares a la vista, y porque se ubicaba después de Endgame y era el presentamiento de la nueva fase de Marvel. Es decir, había muchos factores que hacían que esta película difícilmente fuera malo, pero lo consiguieron. ¿Y saben por qué lo consiguieron? Porque no pueden ser serios, y no pueden ser seriosos porque son una empresa, y la empresa solo quiere ganar dinero, y se van a ir por las fórmulas, y no les interesa ya la historia, no les interesa nada, ni siquiera lo que han construido. Solo quieren ganar dinero y tener contentos a todo el mundo. Y aquí voy a entrar en otro punto que también me molesta, que es el siguiente. A pesar de que muchos tienen un conflicto con esta nueva versión de Mary Jane, que para mí no es Mary Jane, es como lo dicen en las películas, es Michelle Jones. Yo la considero como eso. La tomo como, no es Mary Jane, es un nuevo personaje creado para estas películas, y a mí me parece bien. Porque si lo ves así, y no lo ves como Mary Jane, aunque le quieran llamar así, te cae bien en el sentido de que es una persona diferente. Es interesante ver a Spider-Man con una pareja que no sea Gwen o Mary Jane, a pesar de que para mí Mary Jane es el personaje que siempre más me ha gustado de las parejas de Spider-Man. Pero aún así, por ejemplo, yo considero que Michelle Jones es un buen personaje y le aporta su propia personalidad a este mundo de Spider-Man. Y es interesante ver a Peter conocer a alguien así. Pero mi conflicto con esta película no es con ella, no es con la actriz me cae bien. Es con cómo quisieron unir su personaje con Peter Parker, y eso a mí me pareció una mierda. ¿Por qué? Porque es antinatural. Es decir, la película anterior, ella te la dan a entender que ya acosaba a Peter y siempre tuvo como entre amor e interés por él. Y él no, él más bien nunca la notó y se enfocaba más bien en otras personas o en su interés amoroso de la película anterior. Pero nunca pasa, o sea, la película anterior no termina con algo que te diga, ah, mira, ya generó un vínculo con esta Michelle y eso hace que le empiece a interesar a Peter. No. Nada, no tiene ningún contacto, y en esta de la nada está obsesionado con ella, no está enamorado, obsesionado en decir de que todo se concentra, le vale pito el mundo, solo le interesa a ella, y eso estaría bien si hubiera una construcción que tú dijeras, ok, ha desarrollado una relación de afecto que hace que él la anteponga ante lo demás, pero no es eso. Lo que sucede en la película es que por sus huevos, porque el guión lo tiene que decir, él está enamorado de ella, y a mí me parece eso muy triste, porque ella es un buen personaje que pudieron haber creado una historia natural, porque prácticamente ella ya está enamorada de Peter, en la que simplemente Peter es el que se da cuenta de sus sentimientos y le corresponde, no al revés, porque no tiene sentido, porque ya sabemos desde el principio que ella quiere con él, y el hecho de que él se esfuerce por impresionar a alguien que, por ejemplo, lo que a mí me agrada de este personaje es que no es necesariamente popular y no es necesariamente muy bonita, no destaca por eso, ni siquiera por su inteligencia, es porque simplemente es diferente, es rara, y me agrada que sea más normal, es una persona normal, y eso la hace más cercana a Peter. Pero en la película te la quieren vender como una mujer inalcanzable, como lo era Mary Jane, o como una tipa intelectualmente desarrollada, como lo es Gwen, cuando no es así. Y eso me molesta porque toda la película gira en torno a eso, a que de repente Tom Holland tiene una obsesión enfermiza por esta mujer y descuida sus responsabilidades como héroe. Y lo que más me enfada es lo que trata de hacer Marvel con el personaje. Spider-Man, de todos los personajes que tiene Marvel, al igual que es Batman en DC Comics, él sostiene a la empresa por sí mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que a diferencia de personajes como Flecha Verde o muchos personajes que existen en DC Comics, Batman, todo el mundo ubica a DC Comics por Batman y sus villanos, y cada uno de ellos, hasta los más irrelevantes, son más conocidos que el villano central de los otros superhéroes. Es decir, Batman en sí mismo es una franquicia que puede existir independiente de DC Comics. Lo mismo sucede con Spider-Man. De todos los villanos que existen en los cómics, de los más conocidos son los de Spider-Man. Muchos ni siquiera conocen a 3 villanos de Iron Man o cualquier otro personaje de los Vengadores. Entonces, si tienes al personaje que por sí mismo ya es una franquicia, lo cual demostrado durante años con otros dueños, que se puede hacer un universo entero solo con él, solamente utilizan su nombre para meterlo dentro del universo de Marvel y ya. No existe Spider-Man, solo es el nombre, es un hombre disfrazado llamado Spider-Man, pero no es Spider-Man. ¿Por qué? Porque todo lo relacionan con el universo de las películas, y eso es una estupidez, porque mira, sí, Iron Man a mí me caía muy bien y era mi superhéroe favorito, pero ¿sabes qué? Ya pasó su momento. Y aunque él es muy bueno y tiene una gran personalidad, él no es Marvel. Es decir, los superhéroes tienen sus propias películas, sus propios villanos, sus propias tramas, y no tienes que mezclarlo todo el tiempo con los superhéroes para que la película sea buena. Y más con Spider-Man, que por sí mismo sostiene una franquicia, o sea, no tienes que relacionarlo. Entonces aquí voy al siguiente punto. Tenían una buena película
que podía desarrollarse de la siguiente manera. Todo va muy bien hasta el momento en que Peter le da los lentes a Misterio de Tony Stark, porque en ese momento todo para mí se va al carajo. O sea, la película para mí empezó mal, empezó con chistes y ya la odié, y son chistes millennials, y eso es lo que no me gusta, ese lenguaje, ese tipo de concepción de la realidad, esa frivolidad, ese vacío, a mí no me agrada ver en las películas. ¿Por qué? Porque la película es más que la época en la que se graba, es una historia que te cuentan, y eso me molesta, que tengan que usar esos recursos para que la gente, un niño de entre 10 y 15 años se siente identificado, necesita que le hablen así. Eso es una pendejada. Una buena historia entretiene a cualquier persona, no necesitas un lenguaje para eso. Pero bueno, mi punto es que cuando Misterio recibe los lentes de Peter y te dicen que los elementales solo son una construcción, una ilusión, la película se va a la mierda, completamente. ¿Por qué? Porque aunque a mí no me gustaban muchas cosas de los personajes y del desarrollo al inicio de la película, Misterio es un buen personaje, es un buen antagonista, es el actor que lo interpreta a mí me transmite esa confianza, no sé cómo explicarlo, llena muy bien el papel de Misterio. Y esta nueva versión que nos vendían de Misterio, que era alguien que venía de otra dimensión y tenía otras habilidades y se enfrentaba a estas criaturas que eran los elementales, era fascinante, hacía que tú dijeras, va, la película por sí misma, solo con esto, olvidándote de toda la trama pendeja de Peter y sus amigos, se sostiene. Tú puedes pagar un boleto y ver esta trama porque es interesante, aunque no necesariamente se conecte con los universos de las demás películas de Marvel, porque simplemente son enemigos espectaculares. Pero ¿qué sucede? Te dicen que ni él viene de otra dimensión, ni él tiene habilidades, y no existen los elementales, y todo no es más que una simulación, como si fueran personajes hechos con CGI para una película. Y eso me molesta porque aunque yo sé que Misterio en los cómics siempre ha sido alguien que trabajó en el cine y usaba efectos especiales para crear sus ilusiones, aquí es diferente. ¿Por qué? Porque resulta que es un grupo de resentidos con Tony Stark, y el que es Misterio solo es como el líder, no es necesariamente la mente detrás de todo. Todos ellos, todos y cada uno de esos pendejos inadaptados que le tienen rencor a Tony, son los que verdaderamente son Misterio, porque ellos son los que crean las ilusiones. El otro imbécil solamente es la cara bonita que presenta el producto, y eso a mí me parece una estupidez porque le quitaste todo el peso que tenía ese personaje, que de por sí era bueno. Ahora los elementales ya no existen. Y como ya no existen, no importa lo aparatosos que sean cuando aparecen en pantalla, te vale 3 hectáreas de verga. Y eso me molesta más porque ya no lo crees, no son reales. Entonces, en el momento en que ya todo es una trama para deshacerse de Peter y tener el control de lo que tenía Tony, ya estoy harto, ya no quiero ver más. Y por primera vez en mi vida, literalmente nunca me había pasado esto, me dieron ganas de salir de la sala, pero no por enojo, sino porque estaba aburrido, sino porque ya sabía qué iba a pasar, sino porque no me interesaban los personajes, porque todo me parecía demasiado aburrido, sentía que me iba a dormir en cualquier momento y sabía que me faltaba 1 hora y media y esto era horrible. Y yo no entendía por qué, porque vengo de Endgame, que aunque no fue muy buena, por lo menos tuvo la intención de cerrar las cosas. Y esta película tenía que abrir ese camino, a despertar ese interés de consumir las próximas películas de Marvel, de entrar en esta nueva fase. Pero ¿sabes qué me dio esta película? Ganas de no ver nunca más una película de Spider-Man en mi vida. No quiero volver a ver ni escuchar nada que tenga que ver con eso, porque lo consiguieron, me hartaron, arruinaron algo que para mí nunca fue mi superhéroe favorito, por lo menos yo crecí con él y yo tenía una empatía, algo que me hacía tener interés en esta franquicia, pero la mandaron a la mierda. Lo destruyeron, solo por su ansia y hambre de dinero, y eso es lo que no puedo tolerar. Por último, lo que más, no sé si me enfadó, decepcionó, o me pareció risible, o ya no sé qué sentí al respecto, pero sé que fue negativo, es que tratan literalmente de calcar a Spider-Man como un clon de Iron Man. Ya lo habían intentado en la anterior, con su traje con inteligencia artificial, pero en esta película literalmente dan una escena exacta en la que te explican cómo él crea su traje de Spider-Man como si fuera Tony Stark, con su playera de Tony Stark, haciendo las cosas que hacía Tony Stark, con la música de Tony Stark, y eso ya me tiene harto, porque no tienes que convertir a Peter Parker en el nuevo Iron Man. Él por sí mismo puede sostener ese puto universo de mierda. Ahora, el problema con Peter es que toda la película es el arco de que él tiene que no ser la sombra de Iron Man y asumirse como el superhéroe que es Spider-Man, y entender que él es diferente. Al final eso lo mandan al carajo porque adivina que gracias a Iron Man fabrica un traje de Spider-Man parecido a Iron Man y derrota todo lo que tenía que ver con Iron Man, que es el grupo de Misterio. En pocas palabras, es
la maldita sombra de Iron Man. No creció en nada. Ahora, hablando de las regiones de personajes, no es ningún secreto que son estereotipos. Todos y cada uno de los amigos de Spider-Man, pero lo que a mí me molesta es que ni siquiera respetan el estereotipo. Una clase de esto es el que le hace bullying a este Peter Parker. Todos sabemos que es el gringo arqueotípico, es decir, el tipo mamado, güero, alto y de ojos azules que está en el equipo de americano. Ese es. Ese tiene que ser el que bulea a Peter porque no puede imponer de otra manera. Pero, ¿qué es? Es un pendejo que no transmite nada. Es alguien bulliable. Es un tipo de una minoría que es un nerd, que ni siquiera es alto, ni siquiera es inteligente. No es nada. Es solo un pendejo. Y ese tipo, ¿cómo te va a transmitir que bulea a Peter? Al contrario, Tom Holland, sin ser Spider-Man, podría bullear a ese güey. Entonces no te transmite eso. Ahora, lo que hacen con su amigo, que para mí es una de las cosas más odiosas que tiene esta franquicia nueva de Spider-Man, es el amigo de Spider-Man. Ese güey que quieren decirte, ah, mira, Spider-Man también tiene amigos y los amigos de Spider-Man también son cool. No, no lo son. ¿Saben por qué funcionaba James Franco como el Duende Verde? Porque él tenía un vínculo con Peter desde que creció. Y él, a pesar de que era amigo de Peter, tenía su propia vida, sus propios conflictos, su propio desarrollo. Y él, de cierta forma, se relacionaba con Peter y era recíproco. Ellos dos se alimentaban a sí mismos, pero no eran codependientes. Es decir, ambos tenían su propia vida y simplemente les gustaba compartirla y encontrarse, mantener esa amistad. Y el desarrollo que pasan en las 3 películas originales de Sam Raimi con este Harry Osborn hace que te duela cuando muere y hace que sea emocionante cuando viene a salvarlo. Cosa que en esta película su amigo siempre solo fue un puto gordo en un así, ya que se la pasaba haciendo chistes pendejos porque es millennial. Y como el nuevo Spider-Man es millennial, necesita un amigo millennial porque si no sería extraño. En pocas palabras, esta película agarró lo peor de las peores películas de superhéroes. Y no entiendo por qué. Si por sí sola podía haber funcionado. Básicamente esta película se basa en Iron Man 3. Es un ex colaborador de Tony ardido que durante toda la película quiere hacerse pasar por el bueno y al final es un super traidor que tiene un rencor de niño chiquito que no pudo superar. Y ese imbécil trama algo absurdo a través de su tecnología contra el propio Tony y crea toda una maraña de una gran amenaza que era el Gran Mandarín, y en este caso vendría a ser Misterio con los elementales, para que al final solo sean una bola de pendejos que ni siquiera existieron. Y todo esto solamente para hacer un arco romántico, que eso es lo peor de Iron Man 3, es que no es que Tony estuviera enamorado de Paper, no, sí, sí lo estaba. Pero la película se centró en eso y se convirtió en un mandilón en Iron Man 3. Y aquí pasa lo mismo. Aquí ya eliminaron el personaje de Peter Parker. Este era un güey obsesionado con esa tipa y en eso se basó la película. Le valía 3 hectáreas de verga salvar el mundo o el enemigo. Solo le interesaba tener novia a este imbécil. Ahora, la otra película en la que se basa, y es lo que más asco me da, es Batman vs Superman, que es para mí la peor película de superhéroes que se ha hecho. Porque esa película, al igual que esta, tenía todo para ser una gran película recordada. Solo tenía que poner por lo menos media hora a Batman y Superman dándose la madre. Sin mucho de fondo, es como ver una película de Godzilla. Solo quieres ver a los monstruos putearse, no necesitas una razón. No tenían que esforzarse mucho, pero la cagaron. La cagaron y es una película larga y aburrida y solamente la pelea de Batman y Superman duran 5 minutos. Y en esto pasa lo mismo. Aquí hicieron una película en la que, al igual que pasaba con Clark Kent en esa película, Peter Parker, de la nada, de la película anterior a esta, tiene una obsesión amorosa. El tipo no tiene una buena razón para actuar. Es extremadamente larga, es aburrida, es predecible y arruina todo lo que tenga que ver con los personajes que aparecen. Como en su caso fue Doomsday, y en esta película arruinaron a Misterio. Gracias, otro personaje a la mierda, gracias. Así que solo porque existe algo peor llamado Batman vs Superman, no le pondría el 5, que para mí es esa película. Si yo le tuviera que dar una calificación a esta película sería 5.5, porque es lo que se merece. Porque a pesar de todos sus fallos, la pelea que tiene con Mysterio, no la final, una que sucede un poco antes de la segunda hora de la película, donde Mysterio encierra muchas ilusiones a Spider-Man, es fascinante, es espectacular. Es algo que gracias a la producción, la capacidad financiera de Marvel, es espectacular verlo en pantalla. Y un poco de las escenas de las explosiones contra los droides. Solo porque existen esas pequeñas escenas que son un deleite visual, le doy el punto 5. Para mí esta película es un 5.5. Lamento ser tan visceral y ser tan emocional en esta reseña, pero nunca me había pasado que una película... O sea, olvídate de decepcionarme, que una película me desesperara a este punto. Entonces tenía que compartirlo. Yo sé que cada quien tiene su opinión y está bien que haya gente que le guste esta película, yo entiendo. Tiene cosas buenas, tiene escenas de acción. Si eres una persona que le gustan los chistes fáciles, pues también te divierte y eso está bien. Pero no se trata de eso, se trataba de una película de Spider-Man, no de ver una comedia. Y bueno, esto sería todo. Gracias por ver el video. Hasta luego.